Estamos na cuenca del Nalón, en Concello San Martín del Rei Aurelio, e este é el Instituto Sotrondio, el primeiro onde se entamou en secundaria a dar clase de lingua asturiana. E vamos falar col profesor Pablo Xoán Manzano, que está sigue dando clase de asturiano e que foi el primeiro en facelo. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Hola. Vengo a ver si nos cuentes la tu experiencia como profesor de lengua asturiana en estos caberos años para un trabajo para la televisión del Principado de Asturias. Bueno, ya sabes, entamamos a dar clases de asturiano cuando entamó la secundaria, no recuerdo, pero habrá como 10 años aproximadamente, ¿no? La verdad es que tanto en el primer ciclo donde estás tú como en el segundo que estoy dándolo yo, pues todos los años hubo continuidad en alumnos. Ya sabes que hay un problema que ya en el primer ciclo que normalmente no hay muchos problemas para dar el asturiano, pero en el segundo ciclo hay competencia con otras materias. En cuarto concretamente, pues los alumnos tienen o que escoger asturiano o que escoger cultura clásica, taller de artesanía, segundo idioma extranjero, empresa joven europea, es decir, ahí ya hay más problemas. Ahí hay más problemas. Y bueno, concretamente hay una serie de alumnos que todos estos años estuvieron estudiando asturiano y ahora pues no lo están haciendo porque no pueden. Quisieran estar estudiándolo, pero no pueden. Mira, lo que puedes ir a hablar con Gabriel y con Chari, que son de cuarto, y que te comenten ellos por qué no lo están estudiando ahora, por qué no pueden. Muy bien. Vale, bueno, gracias. Anda. Adiós, Pablo. Adiós. Oye, Chari y Gaby. Aquí tenemos a dos niños, a Chari y a Gabriel. Una ye de Sotrondio y Gabriel ye de Blimea. Son dos rapacinos que estudiaron lengua asturiana desde pequeñinos y van contarnos ellos un poco cómo ellos parece la asignatura, qué es lo que faen, cómo trabajan y demás. A ver, Chari. Bueno, pues yo soy Chari, voy a cuarto y bueno, llevo dando asturiano desde que era muy pequeñina, desde los 7 años y préstame mucho. Y este año no los cogí porque quería cambiar un poco, pero bueno, doy patrimonio asturiano y sigo leyendo libros. Y préstame pero mucho porque aquí en el instituto hacemos algunos concursos de poesía, de libros, y no, préstame muchísimo. Yo pero guapo. Pues yo llevo desde segundo de primaria estudiando ya asturiano, o sea, desde bien pequeñín, y préstame mucho. Y bueno, yo para mí pienso que debería ser obligatorio, porque, a ver, si en Cataluña hablan catalán o en Galicia gallego, ¿por qué aquí no podemos hablar asturiano? Pregunto yo, no sé. Nada más. Y por mi parte ya no más que eso. Y para clase, que ya lo hiciste hoy. Hola, Elena. Esta rapacina es de segundo de la ESO y tiene mucha actividad cultural relacionada con la cultura y con la lengua asturiana. Entonces ella va a contarnos un poco qué es lo que fa y cómo lo fa. Hola, yo llamo Elena y soy de Peraveles. Desde pequeñina esta clase de asturiano, primero en el colegio, en Santa Bárbara y luego en el parque. Además, préstame mucho porque en mi casa somos falantes de la lengua. Lo que pasa es que el año pasado, cuando empecé al instituto, pues escogí francés en vez de asturiano, porque no es que me dejara de interesar la lengua, sino que también me interesan otras lenguas. Y bueno, voy a bolos desde hace 2 años. Además, préstame mucho jugar, porque cuando yo era pequeña, mi abuelo llevábame a la bolera con él.
Y luego, cuando tenía 4 años, empecé a baile regional con el grupo Les Pertello del Entrego, que, bueno, yo también tengo la oportunidad de, además de bailar y cantar, tengo la oportunidad de practicar la lengua también. Y si quieres canto pues algo. Sí, muy bien, cántanos un poco de una canción. Vale, a ver. Soy de Verdicio, nací a la vera del Cabo Peñés junto a la mar. Y na mi casa no hay panera, pero hay gavitos donde colgar. Y bueno, ya no canto más porque podemos estar aquí cantando media hora. Muy bien. Bueno, Elena, pues muchas gracias. Vale, hasta luego. Esta niña es Xiana, y es más nueva que Elena, con la que tuvimos en antes. Está acabantes de llegar al instituto, del Colegio del Parque, y también tiene cosas muy interesantes que nos contar. Dinos, Xiana. Hola, llámame Xiana Llaneza, como ha dicho él, y soy de un pueblo de Riba de Sotrondio, del Valle de Santa Bárbara, en Perabeles. Mi papá es maestro y mi mamá es abogada. Él es de aquí de Asturias y mi mamá es de la República de Santo Domingo, aunque en mi casa siempre se fala el asturiano. De hobbies tengo de ir a danza en Carel, en la Academia de Xixón. Estoy haciendo la carrera y ya voy a segundo de grado medio. También préstame mucho cuidar de los niños ciegos. Ah, estáis ahí. Bueno, y es que ya no tenemos tiempo y además está entamando el recreo. Entonces, esta niña querrá ir a disfrutar un poquillín, ¿no? Vale, Xiana, hala, vete para el Gracias, Xiana. Y lo que yo no querría y era despedir el programa en sin que nos contares si esto es una excepción o es lo normal aquí en las Cuencas Mineres. No, vamos, el Instituto de Sotrondio, como decíamos en antes, fue el pionero en impartir clases de asturiano en la enseñanza secundaria, pero eso no quiere decir que el resto de los institutos de la fastera esta, de la cuenca, no les impartan. El de Entrego fue a continuación del de Sotrondio, el de Llaviana, y el de Sama, y el de Ciaño, y todos los institutos de la cuenca imparten clases de lengua asturiana desde va de ellos años, y bueno, la situación que vivimos aquí pues es muy asemejada a la que se vive en el resto de los institutos. Pues vamos a vivir la misma situación que los escolinos y vamos a irnos también al recreo, si te parece, Pablo. Muy bien. Venga, vale, gracias. Vale. Sustento. Conxunto de coses necesarias para vivir.